Buenas noches. En esta ocasión nos ha tocado exponer sobre un tema interesante. Hablaremos de la tortura o actos de barbarie. En la ley número 2497, artículo 303 en adelante, es muy explícito sobre este tema y citamos: constituye una tortura o un acto de barbarie todo acto realizado con método de investigación criminal, medio intimidatorio, castigo corporal, medida preventiva, sanción penal o cualquier otro fin que cause a las personas daños o sufrimientos físicos o mentales. Aquí tenemos un concepto de esto que abarca, luego más adelante en el artículo 303-1, citamos: el hecho de someter a una persona a torturas o actos de barbarie se castiga con una reclusión de 10 a 15 años. Este artículo nos explica, nos data de la penalidad que tiene este agravante. En el artículo 303-2 dice que toda agresión sexual precedida o acompañada de actos de tortura o barbarie se castiga con la reclusión de 10 a 20 años y una multa de 100.000 a 200.000 pesos. En el artículo 303-3 se castigan con la pena de 15 a 20 años de reclusión los actos de barbarie o tortura que preceden, acompañan o siguen a un crimen que no constituye una violación. Más adelante, en el artículo 303-4, se castigan con la pena de 30 años de reclusión, la pena máxima, las torturas o actos de barbarie cuando en ellos ocurren una o más de las circunstancias que vamos a enumerar a continuación. Seremos breves y resumidos. Dentro de ellas tendremos cuando son sometidos contra niños, niñas y adolescentes, sin prejuicio de lo dispuesto en los artículos 126 y 129 del Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En otro orden tenemos cuando son cometidas contra una persona, hombre o mujer, cuya particularidad, vulnerabilidad debida a su edad, a una enfermedad, a una invalidez o a una deficiencia o discapacidad física o psíquica, a un estado de gravidez, es aparente conocido de su autor. Es decir, cuando vemos una violación a una de estas personas que tienen limitaciones físicas, la ley es bien fuerte en este sentido. Tenemos también cuando preceden o acompañan o siguen una violación. En otro sentido, cuando son cometidas contra un ascendiente legítimo, natural o adoptivo. También cuando son cometidas contra un magistrado, un abogado, un oficial o un ministerio público, o contra cualquier persona, ya sea hombre o mujer, depositaria de la autoridad pública o encargado de una misión de servicio público en ejercicio o en ocasión del ejercicio de sus funciones o de su misión, cuando la calidad de la víctima era aparente o conocida del autor. En otro orden tenemos cuando se comete contra un o una testigo, una víctima o una parte civil, sea para impedirle denunciar los hechos, interponer querella o deponer en justicia, sea en razón de su denuncia, de su querella o de su deposición. Por el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente o la pareja consensual de la víctima, sin un prejuicio de otras sanciones civiles y penales ya previstas en el Código Civil o en el presente Código. También tenemos cuando es cometida por una persona, hombre o mujer, depositaria de la autoridad pública o encargada de un servicio de misión de servicio público en el ejercicio, como mencionamos anteriormente, por varias personas actuando en calidad de autor o de cómplice. Y por último tenemos cuando hay premeditación o acechanza. También tenemos un agravante cuando hay uso de arma o una amenaza al usarla. Hemos mencionado aquí las penalidades, hemos mencionado un concepto, hemos mencionado agravantes.